Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a tu canal católico El Carpintero. Pues qué alegría que estemos nuevamente aquí reunidos para pues analizar un aspecto importante de nuestra fe como católicos. Pero bueno, pues como siempre, antes de iniciar vamos a encomendarle a Dios este trabajo. Y lo vamos a hacer con la oración perfecta que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, este es tu canal católico El Carpintero. Aquí tenemos una pequeña imagen precisamente del patrono del canal, San José. Y bueno, pues vamos a consagrarnos una oración sencilla al patriarca San José. Oh glorioso patriarca San José, heme aquí postrado de rodillas ante tu presencia para pedir tu protección. Desde ahora te elijo como mi Padre y protector y guía, y bajo tu amparo pongo mi cuerpo y mi alma, propiedad, vida y salud. Acéptame como hijo tuyo, presérvame de todos los peligros, acechanzas y lazos del enemigo. Asísteme en todo momento y sobre todo a la hora de mi muerte. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Pues bien, como tú recordarás, hemos estado tratando desde hace ya varias semanas, ya incluso varios meses, el tema de la vida de los santos. Después de haber analizado la Sagrada Escritura, los dogmas de la Virgen María, tantas y tantas cosas que ya hemos visto a lo largo de estos 3 años ya del carpintero. Bueno, pues hoy continuamos con el análisis acerca de la vida de los santos. Hoy tenemos un tema importante, la vida de Santa Juana de Arco. No sé si tú pues hayas escuchado de ella, incluso por ahí hay una película muy famosa acerca de esta vida. Pues es una vida como todas las vidas de los santos que nos sirve de modelo, que nos da pues ánimo para seguir perseverando en este camino que vamos pues pasando, viviendo a lo largo de nuestra vida y con la meta final que es el cielo, que es ganarnos la salvación. Esa es la vida de los santos, hombres y mujeres que lucharon por pues vivir de acuerdo al Evangelio. Y por eso la iglesia los pone ahí como una imagen, como un ejemplo al cual nosotros debemos tomar como modelo e imitar. El ejemplo mayor, principal, pues obviamente es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero la vida de los santos nos ayuda a entender cómo sí es posible vivir de acuerdo al Evangelio. Pues bien, Santa Juana de Arco. Esta santa llegó a ser heroína nacional y mártir de la religión. Santa Juana, Juana de Arco, nació en el año 1412 en Domremy, allá en Francia. Su padre se llamaba Jaime de Arco y su labor, el papá de Santa Juana, era campesino. Pues en este entorno es en el que crece esta pequeña niña, Juana de Arco, en este entorno de campo, ya que su papá era campesino, pues ella crece ahí en el campo, rodeada de todo lo que en él hay, rodeada de pues la naturaleza sobre todo. Y pues cabe señalar cómo su biografía nos menciona que por estar siempre ahí, por vivir de una manera sencilla, humilde, pues nunca aprendió a leer ni a escribir. Sin embargo, su mamá, que era muy piadosa, le infundió pues una gran confianza en Dios, en el Padre Eterno, en el Padre Celestial, y una también muy grande y tierna devoción a la Santísima Virgen María,
que es algo bien particular de todos los santos. Si ustedes se fijan, analizan la vida de los santos, no hay santo que no sea mariano. Entonces, ahí lo tenemos como una tarea también, el de poder tener a María como nuestra patrona, ¿sí? Como nuestra abogada y pues dándole el respeto que ella merece por ser madre de Jesús. Entonces, Santa Juana tenía esa muy tierna y grande devoción por la Santísima Virgen María. Cada sábado cuenta su biografía que ella, esta niña, pues iba al templo, recogía flores antes para llevarlas al templo, flores frescas, flores del campo donde ella pasaba la mayor parte del tiempo, y las llevaba al altar de Nuestra Señora, de la Virgen María. También su biógrafo nos cuenta que pues ella era una niña piadosa, eso fue lo que le enseñó su madre, así que pues se confesaba muy seguido y comulgaba con mucha frecuencia. Se cuenta también que su gran deseo era llegar a la santidad. Y miren que este deseo sí se le cumplió, ¿verdad? Como todos los deseos que tenemos nosotros, si le pedimos a Dios con fervor y luchamos por alcanzarlos, pues seguramente que Dios verá eso y nos hará esa gran misericordia de concedernos aquello que tanto pedimos. Y cómo no ha de concedernos la santidad si lo pedimos, ¿verdad? Claro, está de nuestra parte el esfuerzo. Pues esta niña progresaba y pedía a Dios mucho esto, y bueno, pues al final de su vida se dio, ¿sí? Pensaba ella siempre y tenía gran temor, pensaba en no cometer ningún pecado y tenía gran temor de cometerlos, así que cuidaba mucho esta parte. Por esas actitudes, esta piadosa devoción a la Santísima Virgen María, este amor a las cosas de Dios, pues ahí en su pueblo todos la conocían, era reconocida como una niña piadosa, una niña buena, y pues obviamente todo el mundo la quería, la apreciaba mucho, ¿sí? No es común en los niños que tengan esta pues inclinación hacia Dios, hacia las cosas sagradas. Sin embargo, pues sí hay, hemos visto en la vida de muchos santos, como sí ha habido niños y niñas que tienen desde muy su tierna infancia, pues ese amor por las cosas de Dios y por Dios mismo. Y este es el caso. Por eso ella pues era querida y respetada junto con su familia. Pues fíjense que en esa época en que le toca vivir a Santa Juana de Arco, pues hay una situación terrible en su país, allá en Francia. ¿Qué ocurre? Bueno, su patria, Francia, pues estaba en muy grave situación porque en aquellos años habían invadido los ingleses este país y lo habían pues ocupado, se habían posesionado rápidamente de muchas ciudades y hacían grandes estragos. Ya sabemos la historia de la humanidad, las conquistas, el querer ganar territorio, en fin, pues se da en aquella época, se da y pues Francia está viviendo bajo el yugo en aquel momento de los ingleses. Pues en este entorno crece, ¿sí? En esta grave situación que vive su país. Mientras tanto, pues a Santa Juana, a esta pequeña niña, le estaban ocurriendo cosas inexplicables, cosas misteriosas, algunas situaciones que no se pueden explicar, como que, bueno, en aquella época ella contaba tan solo con 14 años y es precisamente en esa etapa de su vida, en esa muy tierna infancia, en su niñez todavía, o en su preadolescencia, pues Juana empezó a sentir y a escuchar voces que la llamaban, voces que no sabía de dónde venían, pero que sin embargo, pues ella las escuchaba. Ella al principio, pues dice su biografía que no hacía mucho caso y que además pues se sorprendía por escuchar esto. Ella no sabía de qué se trataba, pero después empezó no solamente a escuchar voces, sino a ver algunos como resplandores, como luces, y no solo eso, fíjense, cuenta su biografía que también ella pues tiene una aparición divina, ella puede ver al arcángel San Miguel, también ve a algunos santos ya reconocidos por la iglesia en aquel momento, como Santa Catalina y Santa Margarita. Entonces imagínense el entorno, la situación que estaba viviendo el país y lo que estaba pasando esta niña, lo que estaba viviendo, estos acontecimientos inexplicables que estaban pues pasando por su vida. ¿Cómo afrontar, cómo decir, cómo hablar de todo esto
que pues no solamente en aquel tiempo, sino en cualquier tiempo, incluso el día de hoy, hoy día, si una niña de repente, un niño empieza a decir que oye voces, que ve luces, que vio a San Miguel, que vio a algunos santos, ¿qué pensaríamos? Sería difícil, ¿verdad? Incluso si fuera un adulto, pues sería lo mismo. Entonces, era una situación difícil, complicada, ¿sí? Y esa voz que escuchaba, pues le decía algo que le inquietaba mucho, le decía, tú debes salvar a la nación y al rey. Tú debes salvar a la nación y al rey. Recordemos, lo decíamos, Francia estaba pasando por momentos políticamente muy difíciles. Prácticamente estaba Inglaterra a punto de pues conquistar ya todo Francia, ya llevaba gran parte del territorio conquistado y pues había ese peligro, ¿no? De que se apoderaran de todo el país. Y resulta que estas voces le dicen a la niña pues que ella está encargada, ha sido llamada para liberar a su patria y al rey. Bueno, pues imagínense esta situación. Al principio, pues todas estas voces y resplandores que ella veía, estas visiones que tenía, pues no, ella misma no prestaba mucha atención, las tenía, las escuchaba, pero al mismo tiempo se sentía desconcertada. Mucho menos, en un principio, mucho menos se atrevía a contarlas a nadie. ¿Por qué? Pues obviamente por temor a ser juzgada, por decir que quizás pues estaba mal de la cabeza, etcétera, ¿no? Lo mismo que ocurriría el día de hoy, sin duda alguna. Pero pues pasa el tiempo y estas voces, estas visiones, estas luces que ella ve, que ella siente, que experimenta, pues lejos de terminar, al contrario, van creciendo, cada vez escucha más seguido las voces, cada vez ve más resplandores, continuamente le está diciendo esta voz que ella ha sido elegida para liberar a su patria, en fin, para una niña de 14 años, escuchar todo esto y escuchar que ella va a liberar a Francia, siendo ella una mujer que pues en aquel tiempo a la mujer se le tenía, y lo digo así porque era aquel tiempo, ahorita no, ahorita la mujer y siempre debe merecer todo nuestro respeto, pero en aquel tiempo pues se le tenía a la mujer como muy relegada. Gracias a Dios eso ya no es así. Pero bueno, una mujer, y siendo tan joven, tan pequeña, pues cómo iban a hacerle caso, cómo iban a escucharla, de todo esto que ella decía que escuchaba y veía, ¿sí? Entonces, pues estas voces, como les decía, fueron aumentando, y aunque ella pues se negaba a hablar de ello, por muchas razones de las cuales ya hablamos, pues la voz insistía en que ella estaba destinada a salvar a su nación, a Francia. Después de tanto y tanto insistir, esta voz que escuchaba y le decía lo mismo, pues la niña empezó a considerar el platicarlo, el hablar de ello, pues primeramente con su familia, obviamente, y con toda la gente que le rodeaba, sus vecinos cercanos, etcétera. Entonces, pues se lo empieza a contar a sus familiares, a sus amigos, y pues como era de esperarse, las primeras veces que lo cuenta, pues ¿qué creen? Pues obviamente no le dan crédito, obviamente piensan que la niña no está tan bien, pero sin embargo ella insiste. Ya después ella, que no quería al principio, pero insiste en lo mismo, en hablar, en decir cómo pues esa voz la premia, le pide que hable a la gente y que hable sobre todo con el rey para que la escuche, ¿sí? Ante esto, pues a la insistencia de la niña y la insistencia de estas voces que escuchaba, pues esta niña es tomada por un tío de ella y es llevada con un comandante del ejército de una ciudad vecina donde ella vivía. Entonces la lleva a su tío con este comandante y pues la niña le dijo al comandante que Dios la enviaba para llevar un mensaje al rey. El militar la escuchó y pues imagínense, en guerra, en una situación tan complicada, le llevan una niña y esa niña le dice que Dios la ha elegido para liberar a la patria, pues el militar obviamente no nos dice más, pero simplemente la despachó inmediatamente, ¿sí? La despachó, no le creyó absolutamente nada y pues la manda de regreso a su casa, junto con su tío, como diciendo, pues no me vengan con esto ahorita, que tenemos estos problemas y pues mucho menos de una niña, ¿sí?
Sin embargo, pues, ¿qué creen que ocurre después? Pues ya cuando Dios tenía ya destinado esto para esta pequeña, pues unos meses después Juana vuelve a presentarse ante el comandante y ante la noticia de una derrota que la niña le había profetizado en la primera visita, en esa primera visita en donde no le hizo caso, pero que sin embargo la niña le anunció algunas cosas y tiempo después se cumple. Es decir, cuando va la niña por segunda vez con este comandante, aquello ya se había cumplido, aquello que la niña en esa primera visita le había manifestado. Entonces, eso le llama de alguna manera la atención a este comandante y pues empieza a creerle, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ocurre esta derrota que la niña le había profetizado y bueno, pues el rey, mejor dicho, el comandante envía a Santa Juana de Arco, esta pequeña niña, ¿qué creen? Con una escolta para que ahora sí fuera a que el rey la escuchara. Es decir, el militar interviene después de notar esto, digo, bueno, pues esta niña me dijo esto, que iba a suceder, que iba a haber esta gran derrota del ejército y así ocurrió. Entonces, como que merece que el rey la escuche, la atienda. Entonces, la envía con una escolta para que la cuiden y pues va, ¿sí? Y aquí ocurre algo muy curioso según nos narra la historia de la biografía de Santa Juana de Arco. Bueno, pues ya lo dijimos, es enviada para allá. Llegando a la ciudad, pidió pues obviamente poder hablar con el rey. Habiendo tenido noticias de la niña y desde antes de recibirla, no habiendo creído nada de lo que se decía de ella, como una forma de prueba se le ocurre lo siguiente al rey. Pues se le ocurre disfrazarse. El rey se disfraza de un simple aldeano y coloca en su sitio de rey a otra persona, ¿sí? Esto como para engañar a la niña, ¿sí? La niña iba a ver al rey, entonces pone a otra persona y él se viste de pues una persona normal para que la niña, pues si verdaderamente venía de parte de Dios, pues de alguna manera tenía que darse cuenta de esto. Y que creen, justamente según la biografía, así ocurrió. La joven entra al palacio del rey, llegó al gran salón en donde se encontraba y en vez de dirigirse directamente hacia donde estaba, digámoslo así, el reemplazo del rey, en lugar de dirigirse ahí, guiada por esas voces que ella escuchaba que le decían, él no es el rey, pues ella cambia de trayectoria y se dirige y se va directamente donde estaba esa persona que era el rey, pero disfrazado de un simple aldeano. Y con toda naturalidad le habla y le cuenta algunos secretos que el rey no se imaginaba que pudieran haber salido de palacio. Cosas, pues de ahí, cosas del rey. Y esta niña se los cuenta. Entonces, caray, ya habla de algo impresionante, ¿no? Esta anécdota, esta partecita de la biografía de Santa Juana de Arco nos deja mucho pensando porque pues la niña realmente era guiada. ¿Cómo supo ella que la persona que estaba ahí no era el rey? Que el rey había tramado esto para confundirla y para darse cuenta qué era lo que realmente tenía esta niña, de dónde realmente o de parte de quién venía. Entonces, al ocurrir esto, pues el rey cambió totalmente de actitud, cambió totalmente su concepto de esto, de esta niña, y bueno, pues se acerca a la joven campesina y platica con ella, ¿sí? Y en este diálogo, pues, ¿qué creen que hace el rey? Pues la nombra justamente capitana, capitana del ejército francés, de una parte del ejército. Ya no faltaba en aquel momento de esta guerra más que una sola ciudad importante para que Francia cayera totalmente en manos de los ingleses, ¿sí? Y esa ciudad era Orleans y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. Ese era el último, como le llaman en la guerra, el último sitio, el último bastión, la última ciudad
que faltaba la última ciudad importante para que ahora sí Inglaterra ya tomara posesión y conquistara todo lo que era Francia. Así, el rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana, como ya decíamos, pues le pedía al monarca precisamente que le conceda el mando sobre las tropas, a lo cual el rey accede y la nombra precisamente capitana, ¿sí? Capitana de las tropas. Así la nombra el rey a la petición de ella, pues accede el rey. Ella le dice cosas, le platica cosas que solamente el rey conocía. Se pudo dar cuenta que el rey había tramado esto de disfrazarse. Entonces el rey como que ya no le queda duda y a la petición de la niña de nombrarla capitana de las tropas, pues así lo hace, ¿sí? La nombra capitana y Juana manda a hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y María, y al frente de esta bandera, pues nada más y nada menos que van 10,000 hombres que se dirigen precisamente a esta ciudad llamada Orleans, ¿sí? ¿A qué? ¿A qué van? Bueno, pues a evitar precisamente que el ejército inglés tome posesión y que una vez hecho esto, pues ahora sí tenga el control de toda Francia, ¿sí? Animados por esta joven capitana nombrada por el rey, pues los soldados franceses lucharon realmente, dice la historia, como héroes y expulsaron a los asaltantes y liberaron a la ciudad de Orleans, que ya estaba a punto de caer. Luego, después de este triunfo importante, pues se dirigieron a otras ciudades importantes de Francia, las cuales ya habían sido tomadas por el ejército inglés, y que al llegar Juana como capitana con las tropas, pues ¿qué creen? Logra liberar a estas ciudades del yugo precisamente que ya pesaba sobre ellas, de este yugo inglés, ¿sí? Pues es algo muy interesante. Si ustedes han leído la biografía o han visto la película de Santa Juana de Arco, pues ya se darán cuenta de lo que estamos hablando. Y si no, pues ahí tienen la opción de ver la película o de leer su biografía completa. Aquí de lo que yo les estoy hablando, créanme, es un resumen muy rápido, ¿sí? Pero es muy interesante la vida de esta santa. Pues bien, después de sus resonantes victorias, obtuvo San Juana que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación, y así se hizo con impresionante solemnidad en la ciudad de Reims. Pero, ¿qué creen que ocurre después? Pues vinieron luego envidias y entonces empezó Santa Juana de Arco, una época de sufrimientos y traiciones contra ella. Fíjense, logra liberar al país del asedio del invasor, del enemigo, y lejos de agradecerle, pues empieza a haber ciertas envidias, empieza a haber ataques contra ella, traiciones, y pues ven en ella como si fuera un peligro. Y seguramente por ser mujer, pues también no les gustaba a muchos militares quizás, que ella estuviera teniendo tanto poder y que fuera reconocida por la realeza. Hasta ahora pudiéramos decir que Santa Juana había sido una heroína nacional. ¿Por qué? Porque liberó a su patria de la esclavitud, de muchas cosas. Pero llegaba este tiempo en donde pasaría de ser heroína a llegar a ser mártir. Muchos empleados, cuenta la historia, la biografía de Santa Juana de Arco, que muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante y empezaron a traicionarla y a hacerle la guerra, ¿sí? De manera cobarde, ¿sí? Empiezan a traicionarla, empiezan a sentir esos celos, cómo una mujer está ahí, cómo es que el rey la tiene como capitana. Entonces pues ahí empieza esta situación, ¿sí? Pues viene este periodo en donde ella pasa de la heroicidad a la esclavitud. Faltaba algo muy importante en aquella guerra que Francia estaba librando. ¿Qué era? Pues solo faltaba conquistar esta ciudad de Orleans, pero también la capital, París, que estaba en poder del enemigo ya, ¿sí?
y hacia allá se dirigió Juana con varios valientes, pero el rey Carlos VII, por envidias y componendas que tuvo el mismo rey con el enemigo, es decir, con el invasor, ¿qué creen que hace? Pues le retira las tropas a Juana para que fuera dejada sola y fuera herida en batalla. Y así ocurrió. Pues la deja sola, la deja con muy poco ejército y pues obviamente sucumbe, cae herida y pues es hecha, ¿qué creen? Prisionera por su misma gente, es entregada al enemigo, en específico por los borgoñeses de aquel tiempo, ¿sí? Es traicionada. Los franceses le habían abandonado, pero los ingleses, supremamente interesados en tenerla en la cárcel para lograr su cometido, ¿sí? Ellos, los ingleses, pues querían a toda costa tomarla prisionera, porque obviamente se conocía que ella pues había logrado que muchas ciudades se les fueran prácticamente de las manos a los ingleses, ya lo tenían en la mano, en el puño a Francia, y esta joven capitana pues logró prácticamente soltárseles, ¿sí? Arrebatarle esas ciudades, ese país que ya lo tenían casi, dicho de una manera coloquial, en la bolsa, ¿sí? Entonces, por eso los ingleses tenían pues gran interés de tomarla prisionera y es que sobornan a los mismos franceses para que ellos la traicionen y la entreguen. Y pues hubo aquí una paga, ¿sí? Los ingleses ofrecieron para lograr este cometido nada más y nada menos que 1000 monedas de oro a la gente, al pueblo, al ejército de Borgoña, mejor dicho a los militares, no al pueblo, para que se la entregaran y así la pudieran sentenciar a cadena perpetua. Entonces, qué triste, qué lamentable que esta mujer hizo todo lo que pudo por su nación, la liberó y es traicionada, es abandonada. No solo eso, es entregada justamente al enemigo. Los ingleses pues obviamente se alegraron mucho, la hicieron sufrir muchísimas cosas en la cárcel, la humillaban, la insultaban. Esto era de todos los días y a todas horas, hasta el punto que Juana llegó a decir: esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca lo habría imaginado que pudiera ser. ¿Sí? Cuando ustedes lean la biografía completa de Santa Juana de Arco, pues ahí vienen todos los detalles. No se las cuento para no hacerlo largo, pero se narran cosas tremendas. O sea, sufre muchísimo Santa Juana de Arco. Los ingleses la querían destruir, matar, la querían hacer sufrir primero, ¿sí? Por eso es que ofrecen esa cantidad tan grande de dinero, de oro en aquel tiempo, para que se las entreguen, ¿sí? Ella pues era una mujer, una niña, una joven de fe, y en medio de estos sufrimientos, de este martirio que estaba viviendo, pues cuenta su biografía que ella seguía rezando con mucha fe y proclamando siempre, diciendo siempre que pues ella había escuchado esas voces que venían del cielo y que le habían pedido de parte de Dios que fuera a salvar a su patria, porque esta era la voluntad de Dios. Entonces ella simplemente obedeció, escuchó aquellas voces, vio aquellas imágenes, aquellas revelaciones, y pues había muchas señas para ellas de que era Dios mismo quien le estaba pidiendo precisamente que llevara a cabo esto, ¿sí? En ese tiempo estaba muy de moda muy de moda acusar de brujería a toda aquella mujer que pues el gobierno quisiera hacer desaparecer, ¿sí? Y muchas veces se acusaba falsamente. Acusar de brujería en aquel tiempo era prácticamente condena de muerte. Si a una mujer o a un hombre se le acusaba de brujo o de bruja, ya era como una sentencia. Y así fue que los enemigos de Juana, pues precisamente la acusaron de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido era porque les había hecho brujería a los ingleses para poder derrotarlos. Ella, pues negaba, por supuesto, todo eso. Ella apeló al sumo pontífice, al papa, pidiendo que fuera él, el mismo, el pontífice, quien la juzgara. Pero pues ella estaba presa y hacía esta petición, pero nadie quiso llevarle al Santo Padre
esta noticia y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de Santa Juana de Arco. Y aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujería y que era totalmente creyente y buena católica, ¿qué creen ustedes? ¿Que le hayan creído o no? Por supuesto que no, no le creyeron. Sin embargo, pues la sentenciaron a la más terrible de las muertes de ese entonces, que era precisamente morir en la hoguera. ¿Qué significa esto? Morir siendo quemada, pero viva, ¿sí? Morir quemada en la hoguera, viva. Entonces, muy cruel lo que hicieron con ella. Así fue, encendieron una hoguera y la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. Imagínense ustedes el sufrimiento, el martirio. Estar amarrado a un poste, obviamente de pies, de manos, y al pie, ahora sí, válgame la expresión, al pie de tu cuerpo, leños, no sé, seguramente leños encendidos para que te fueras quemando, y poco a poquito le ponían más y más y más. Terrible, nada más de imaginarse lo que era precisamente la hoguera, y así murió. Cuentan sus biógrafos que los que estuvieron ahí presenciaron que ella en medio de este martirio pues seguía rezando, murió rezando, y su mayor consuelo fue mirar cómo un religioso que presenciaba aquel acto pues le presentaba desde lejos el crucifijo, a lo cual ella pues sentía cierta tranquilidad en medio del martirio, ¿sí? Al mostrarle el religioso a distancia el crucifijo, pues ella invocaba también, según escuchaban los presentes, al arcángel San Miguel, al cual siempre le había tenido una gran devoción, y el cual pues veía en esas visiones años atrás cuando era muy pequeñita, ¿sí? Y pues ella pronunció por 3 veces el nombre de Jesús y entrega su espíritu en medio de este martirio. Era el día 29 de mayo del año, 29 de mayo, perdón, del año 1431, ¿sí? Cuando ocurre esto. 29 de mayo del año 1431. Ella contaba apenas con 19 años. Una jovencita, prácticamente una jovencita. La biografía cuenta que varios volvieron a su casa después de presenciar esto, diciendo: hoy hemos quemado a una santa. Y así fue realmente ella, que dio todo por su patria, que la liberó del yugo, y con esto se le pagó. ¿Le recuerda a alguien? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer el bien, que vino a curar a los enfermos, a devolver la vista a los ciegos, a hacer caminar a los paralíticos, a resucitar a los muertos, y en pago, la cruz, el martirio, el sufrimiento, el Vía Crucis. Bueno, pues esto le ocurre también a Santa Juana de Arco, después de tanto batallar, luchar, pelear, y así le pagan. 23 años después de su muerte, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella. ¿Por qué lo pidieron? Pues porque quizás ya no tuviera sentido, ya había muerto hacía 23 años, pero pues había sido algo totalmente injusto. Ella pidió que el santo pontífice la juzgara y no se lo concedieron, nadie le fue y le avisó al Papa. Quienes la juzgaron eran única y exclusivamente sus enemigos, no había gente que pues estuviera a su favor, todos eran enemigos de Santa Juana de Arco, y ellos la juzgaron, no hubo alguien más, solo gente que eran enemigos de ella, ¿sí? El Papa Calixto III, después de que su familia, después de 23 años, piden que se reabra este tema, pues nombra una comisión de juristas, los cuales declararon, después de estudiar cómo ocurrieron las cosas hacía 23 años, después de indagar testimonios, etcétera, pues la declararon como inocente. Santa Juana fue injustamente condenada. Eso fue la sentencia que dieron aquellos juristas que el Papa Calixto nombró en aquel momento. Posteriormente el rey de Francia la declaró inocente, y el Papa, ya más recientemente, el Papa Benedicto XVI, pues es quien la proclama como santa en la plaza
de San Pedro, ¿sí? Pues es una historia, les digo, se la cuento rapidísimo, rapidísimo. Quisiera ahondar más, pero por cuestiones de tiempo, para no cansarlos también. Yo no me canso, pero a lo mejor ustedes sí, no lo sé. Sí, por eso, por cuestión de tiempo, pues lo hago lo más resumido posible, como queriendo despertar el interés para que ustedes vayan y busquen la biografía, compren un libro, vean la película y se enteren pues de lo que es esta vida impresionante, modelo de lealtad a su patria, modelo de fidelidad a Dios, porque ella bien podía haber dicho o haber hecho caso omiso de esas peticiones. Decir, no, pues yo no voy como aquel padre que envía a su hijo y dice, no, yo no voy, yo no quiero. Pero ella obediente, obediente a la voz de Dios, cuando ella se da cuenta que es Dios quien le habla, pues accede a la petición de él y va y lucha pidiendo que pues su país, su patria que tanto quería fuera liberada, ¿sí? Así que pues ella es un modelo para nosotros, un modelo para saber amar a nuestra patria. Ahora que viene para nosotros, mexicanos, septiembre ya próximo, si Dios nos presta vida a llegar, pues recordar esa heroicidad también de nuestros héroes patrios y valorar lo que hicieron por nosotros, para que tengamos lo que tenemos ahora, que es pues la libertad, ¿verdad? De la cual gozamos y tantas cosas que con ella vienen, con la libertad. Pues Juana de Arco, concédenos gran amor por nuestra patria, ¿verdad? Pues esta es la historia, la breve historia que yo les estoy contando, y digo breve porque ya les explicaba, solamente es un resumen a grandes pasos, a grandes rasgos, ¿sí? Pero la invitación es para que ustedes pues vayan, busquen la biografía, la lean y conozcan a fondo, con lujo de detalles, esta vida tan impresionante de Santa Juana de Arco, que nos inspira y que, como ya lo dije al inicio, pues la vida de los santos es eso, una inspiración para todos nosotros, para saber y darnos cuenta que sí es posible vivir de acuerdo a la palabra de Dios, al Evangelio, que es lo que Dios nos está pidiendo. Pues ojalá que haya sido de tu agrado estos momentos que hemos pasado. Yo te agradezco mucho el favor de tu atención y te pido que si esto te gustó, pues lo compartas con alguien que tú consideres que también le pueda agradar. Y la intención, ¿cuál es? Bueno, pues que se conozca la vida de los santos. En este caso, pues estamos hablando de los santos, que se conozca la vida de los santos y que pueda llegar a inspirarnos a cada uno de nosotros para vivir de acuerdo a Dios y tomar como modelo pues esas vidas, esos hombres, esas mujeres, ¿sí? Pues bien, gracias nuevamente por el favor de tu atención. Si Dios nos presta vida, nos vemos en el próximo domingo en una emisión más de tu canal católico, El Carpintero. Mientras tanto, sigue pasando un excelente domingo, Día del Señor, y pues que Dios te bendiga. Hasta entonces.